Bienvenidos, bienvenidas hermanos de Centro Evangelístico a un martes más de Cuarto de Guerra, culto dedicado a consagrar, a terminar un día de ayuno y oración congregacional. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor y vamos a tener un momento de la reflexión de la palabra. También decir, acuérdense, si usted tiene una petición personal como ya lo han hecho recurrentemente, escriban en el chat alguna petición de oración que tengan por su vida, su familia. Vamos a estar orando, le leemos. Y también si usted tiene un testimonio para contar, también en el transcurso del servicio también le vamos a leer. Vamos a orar para encomendar al Señor este servicio. Acuérdese, tenemos 4 bloques de oración. Oramos por la iglesia, por la contingencia, por misiones y por las peticiones personales. Oramos para que este servicio sea dirigido por nuestro Señor y guiado por su Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche ya, Señor, terminando este día de ayuno y oración, encomendamos, Señor, a usted este servicio, para que su gloria, su presencia, Señor, se derrame sobre cada hogar, sobre cada vida, Señor, representado en este servicio, lo que están viendo, lo que van a ver, Señor, después, Cuarto de Guerra, Señor. Sea bendiciendo este momento, esta hora, Señor, donde clamamos, oramos, intercedemos y escuchamos de tu palabra, Señor amado, que tu presencia se derrame de una manera poderosa, que hayan milagros, Señor, en las peticiones personales, que hayan lindos testimonios también para poder contar, para poder, Señor, escuchar y que nuestra fe sea totalmente fortalecida. Encomendamos una vez más este momento de oración, este momento de Cuarto de Guerra, en el nombre de Jesús. Amén. Comparta este link a los hermanos, hermanas de la iglesia para que seamos más clamando al Señor. Vamos a iniciar este bloque de oración orando por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por un día más que nos permites reunirnos acá, Señor amado, para orar por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Dios mío Padre, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío Padre, que se reúnen, Dios mío, en este día martes para orar. Padre, te presentamos a tu iglesia, Dios mío Padre, a tu congregación, Serrano 248, Señor amado, para que seas tú guiando, direccionando, bendito Padre Celestial, en todo lo que debemos hacer, Dios mío Padre, como iglesia, donde usted es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, mi Dios. Padre, oramos, bendito Padre Celestial, por cada uno de nuestros pastores, Señor, para que sea usted dirigiéndolos, Señor, para que sea usted fortaleciéndolo, Padre de la gloria, Señor, y que tu Espíritu Santo sea rebosando cada una de sus vidas, Señor, para seguir administrando lo que usted le ha entregado en sus manos, Padre mío. Que sea usted, Dios mío, Padre, dando palabra, bendito Padre Celestial, para su pueblo, Señor amado. Que sea usted, bendito Dios del cielo, dirigiendo cada área de su vida, Señor amado, como su ministerio, Rey de Gloria, sus matrimonios, Señor, cada uno de sus familiares, Dios mío, y que sea usted proveyendo tanto espiritual como físicamente, Señor, todo lo que ellos necesiten, Señor amado, conforme sea su voluntad, papá. Asimismo oramos, Dios mío, Padre, por cada ministerio, Dios mío, Padre, representado en tu asamblea, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, guiándolos, direccionándolos, Señor. Oramos, Dios mío, Padre, por los diáconos, Señor amado. Oramos y te presentamos, Dios mío, Padre, el ministerio de alabanza, Señor. Oramos, Dios mío, Padre, Señor, por el ministerio de evangelismo, por los jóvenes, Señor, por los niños, Señor amado. Que sea usted, bendito Padre Celestial, guiando y direccionando y llenando, Padre de la gloria, Señor, cada uno de sus corazones, Señor amado. Y que fortalezca aquel que se sienta débil, mi Dios amado, para avanzar y continuar, Dios mío, Padre, en la comisión que usted nos ha encomendado como iglesia, Padre de la gloria, Señor. Sea usted rebosando su vida, sea usted, bendito amado Dios mío, derramando de su Santo Espíritu, Señor. Sea usted, bendito Padre, glorificándose en medio de cada uno de ellos, Dios mío, Padre, Señor. Y que sigamos, Dios mío, Padre, avanzando, Señor amado. Que no nos quedemos, bendito Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre, guiándonos por el camino que debemos de seguir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, llevándonos a otro nivel, Dios mío, Padre, Señor, para poder reflejar no solo dentro de la iglesia, sino en muchos lugares donde hay tanta necesidad, bendito Dios del cielo. Padre, te pedimos, bendito Dios del cielo, que sea usted
añadiendo aún más personas, a pesar de lo que es situación pandemia, podamos expandir, Dios mío Padre, y llevar tu palabra a todo lugar, Dios mío Padre, sea a nuestros vecinos, bendito Dios del cielo, sea bendito Padre Celestial, a nuestros compañeros de trabajo, Dios mío Santo, o a nuestros familiares, Señor, que sigamos reflejando, Dios mío Padre, lo que está puesto en nuestros corazones, Dios mío Padre, de ir a predicar tu evangelio, bendito Dios del cielo, Señor. Glorifícate, Dios mío Padre, en cada uno de nosotros, y que cada día, Dios mío Padre, busquemos de ti, de tu dirección y de tu guianza para continuar, Dios mío Padre, lo que usted ya ha establecido, Dios mío Padre. Guarda y bendice a tu iglesia, Señor amado, y fortalécelo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Oramos por las contingencias en el nombre del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús seguimos clamando, orando, Señor, en esta tarde junto con nuestros hermanos que están ahí en sus hogares. Oramos, Señor, por las contingencias que están ocurriendo, sabemos a nivel global, a nivel latinoamericano, Señor, todo lo que ha ocurrido, especialmente con la pandemia, este problema de salud que hay, Señor, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, clemencia, Señor, para que todo esto cese, Señor. Te pedimos la salida para que usted, Señor, sea mostrando su amor, su gracia y misericordia. Yo sé que, Señor, que con cada circunstancia, para los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, pero te pedimos gracia y misericordia, que todo esto pare, que todo esto cese, Señor amado. Te pedimos misericordia por Latinoamérica, por Perú, por Argentina, por Brasil, países que lo están pasando tan mal, Señor, por esta pandemia, por Venezuela, por Colombia, por Uruguay, por Paraguay, Señor, por toda Latinoamérica representada. Sea tomando el control, Señor, no solamente por la pandemia, sino también por la parte social, la parte política, Señor, que en este tiempo, Señor, tanto a nivel latinoamericano y mundial ha sido tan convulsionada por los efectos colaterales que esto trae, Señor. Sea tomando el control y que este sea un momento propicio para la iglesia, se levante, momento propicio para que la iglesia, en medio de estas circunstancias, en medio de estas contingencias, Señor amado, pueda levantarse aún más fuerte y proclamar que tú eres el Señor. Señor amado, tome el control y que en medio de estas circunstancias nuestras vidas estén firmes, estén sólidas en la fe, en la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos misericordia, te pedimos gracia sobre nuestras vidas, Señor, y sobre toda, Señor, la hermandad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a continuación vamos a pasar al bloque de misiones. Creo que hay una información que hay que compartir. Hermanos, hay un estimado de 2.500 etnias que están totalmente no alcanzadas y que viven en este lugar que se le denomina la ventana 1040, que es donde están los grandes bloques religiosos del mundo, como el Islam, el hinduismo, también el confucianismo, el budismo, y donde hay persecución religiosa, pobreza y mucha injusticia social. La totalidad de las etnias que hay en el mundo, que son aproximadamente 11.000, el 25% se encuentra absolutamente no alcanzada. Eso significa que se encuentra cero evangélico en medio de ello. Luego hay un grupo ya del 15 o 16% que hay muy pocos hermanos entre esas congregaciones. Entonces creo que nuestro objetivo es apuntar a estas etnias que están totalmente no alcanzadas para que puedan conocer del Señor. Esto dentro de la misión global que el Señor nos dio. A continuación entonces vamos a orar por misiones, vamos a orar por estas etnias que aún no conocen del Señor. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos das de poder interceder una vez más, Señor, por la misión global, por las personas que todavía no escuchen. Señor, decíamos que hay cerca de el 25% de las etnias del mundo, Señor, que son miles, Señor, que aún no escuchan acerca de Jesús, no tienen idea de que existe, Señor, no se les ha revelado, Señor, a través de hombres cristianos que vayan a esos lugares a testificar.
Por eso yo oro en esta hora para que tú muevas a tu iglesia a tener compasión, Señor, como tú la tuviste de la multitud que estaba como ovejas sin pastor. Señor, yo te pido porque tú levantes, Señor, hombres, mujeres, siervos tuyos que tomen la decisión de ir a esos lugares, pero también que tú levantes una iglesia que esté dispuesta, Señor, a involucrarse en la orden que tú les diste, Señor, simplemente a obedecer, Señor, intercediendo, ofrendando, Señor, llorando con necesidad porque la gente te conozca, Señor. Yo oro porque tú levantes, Señor, hombres y mujeres que te hagan caso, simplemente eso, Señor, que te obedezcan y que podamos orar, Señor, y que podamos ofrendar y que podamos sostener la cuerda y que podamos, que nos pueda importar, Señor, la vida de los que perecen, la vida de los miles y miles que perecen sin haber escuchado de ti. Señor, yo oro en esta hora porque tú sustentes a los misioneros, Señor, que están allá en el campo. Oro en especial por la familia que está en Nepal, para que tú los cubras con tu sangre, los sustentes, Señor, sea su compañero. Señor, yo oro especialmente por los hijos del matrimonio, Señor, de que tú vayas dándoles fortaleza, Señor, a través de los procesos que les toca vivir en ese lugar. Señor, cúbrelos con tu sangre, que, Señor, que las dificultades no lo alejen de ti, Señor, sino que ellos en especial se puedan acercar a ti y te puedan conocer más, Señor. Oro también, Señor, por el matrimonio, Señor, únelos, fortaléceles, cuídales, Señor, dale, Señor, la herramienta, la estrategia, la sabiduría para guiarse en ese lugar y para amar, Señor, a quienes están ahí escuchando el Evangelio. Oro también en esta hora por Alma López, Señor, que tiene un proyecto, Señor, a África. Yo te pido que tú la capacites, les des paciencia, Señor, les des valentía también y le permitas, Señor, aprender el idioma inglés, Señor, con fluidez, Señor, para que ella pueda comunicarse en esos lugares. El inglés es un idioma internacional, Señor. Enséñale, Señor, el inglés, capacítala, ábrele la mente, Señor, para que ella pueda entender, Señor, y adquirir con fluidez este idioma que le va a ser tan útil, Señor, estando en esos lugares, Señor. Oramos por los países de África, Señor, que la van a recibir en algún momento conforme a tu voluntad. Prepara, Señor, prepara para que la ciega, Señor, sea grandiosa bajo tu dirección y bajo tu voluntad. Finalmente oramos por Mario, Señor, Mario Deramont, que está allá en Estados Unidos con su familia, Señor. Yo te pido que le des sabiduría, les des la estrategia, les des conocimiento, Señor, les des la forma para poder llegar a los latinos que se encuentran en Roseburg, Señor. Yo oro porque muchos se han añadido, Señor, a la congregación, pero que por sobre todo puedan haber transformaciones, puedan haber cambios de vida, puedan haber nuevos nacimientos, puedan haber personas, Señor, que te conozcan y que se gocen en ti, a pesar de que están extranjeros en Estados Unidos, Señor, pero que ellos te puedan conocer a través del ministerio de Mario, Señor, y a través, Señor, sin duda de las oraciones que elevamos a ti. Por favor, Señor, yo te pido en especial por el hijo de Mario, Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor, dale la posibilidad, Señor, de adaptarse con facilidad a la cultura a la que está llegando. Yo te pido por él, Señor, para que ella tenga fuerza, Señor, también en el ministerio que llevan adelante junto con Mario, Señor. Permítenos involucrarnos con amor, Señor. Permítenos, Señor, interceder con cariño, Señor, sabiendo de que la obra es tuya, Señor, y sabiendo de que tanto como ellos se encuentran en este momento en esos lugares, nosotros también lo estamos, Señor, a través de la oración, porque amamos, Señor, las almas, Señor, y deseamos, Señor, que muchos vengan al arrepentimiento y que te conozcan. Dice tu palabra que a los que nunca fue oído, Señor, y van a escuchar el Evangelio, Señor. Aquellos que vivían en tinieblas les resplandeció la luz, Señor, y estoy seguro, Señor, de que tú los amas y que quieres llegar, Señor, a las personas en necesidad, pero por sobre todo, Señor, a aquellos que están yendo camino a una condenación segura. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Permítenos amarte y involucrarnos, Señor, en tu misión. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. A continuación vamos a orar por las peticiones personales. Señor, te damos gracias porque has tenido misericordia, Señor, de nosotros, llamándonos a ser tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos permites vivir en este tiempo. Gracias por las situaciones que nos permites vivir. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Señor, lo creemos, Señor, y en esa actitud queremos acercarnos a ti, Señor, orando por las cosas que nos aquejan como seres humanos limitados, Señor, en esta tierra. Mira, Señor, estamos viviendo una situación especial, Señor, habemos muchos, Señor, que estamos con, Señor, dificultades de todo tipo y queremos presentarla ante ti sabiendo de que tú eres un Dios soberano que controla los tiempos, Señor, controla las estaciones, Señor, que ningún pájaro cae al suelo, Señor, sin que tú lo sepas, Señor, que tiene el control y por sobre todo nos llama a descansar en ti. Yo lo primero que te pido, Señor, es de que nos dé en este tiempo, Señor, de pandemia, Señor, paz en ti, que nos quites el afán, la ansiedad respecto del mañana, tanto, Señor, quizás en lo laboral, en la salud, Señor, en lo familiar, tú seas, Señor, tomando el control, Señor, de cada área, Señor, que nosotros podamos ir a descansar en ti, Señor, que podamos saber de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que sabemos, Señor, de que todo, Señor, va a obrar para bien. Oro, Señor, en esta hora por los hermanos de la congregación que se encuentran sin trabajo. Señor, en primer lugar, yo te pido de que tú coloques paz en sus corazones y que les des confianza de que tú eres el Dios proveedor, Señor. Eres el Dios que tiene cuidado de su alimentación, Señor. Eres el Dios que tiene cuidado, Señor, de su vestuario. Eres el Dios que tiene cuidado, Señor, de proveer, que nada le falte, Señor. Yo te pido abras puertas de trabajo, Señor, también para que podamos desarrollarnos, Señor, y podamos honrarte a través del trabajo, Señor, que tú proveerás, Señor. Yo te pido des paz a las familias, des tranquilidad y permitas también, Señor, a tu iglesia ser un canal de bendición, Señor, para aquellos que están sin trabajo. Oro también por los que están aquejados de salud, Señor. Oro por aquellos que están, Señor, sufriendo por este virus, Señor, el coronavirus. Yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo paz a sus corazones y, Señor, también tú vayas obrando sanidad conforme a tu voluntad, Señor, en las personas, Señor. Nuevamente, Señor, decimos de que sabemos de que si te amamos, Señor, las cosas nos van a ayudar a bien, que tú tienes el control de todo. Por eso yo te pido en esta hora, Señor, de que tú tomes control de la salud, Señor. Mira, Señor, permítenos, Señor, ser responsables también y cuidarnos, Señor, respecto de este virus. Pero yo te pido que tú obres sanidad, Señor, en aquellos hijos, Señor, que tú tienes destinados, Señor, para que puedan, Señor, pasar estas etapas de duras, Señor, etapas duras, Señor, del coronavirus, para que ellos puedan tener, Señor, esta sanidad y puedan seguir desarrollándose en este tiempo, Señor, que tú les permites vivir. Yo te pido de paz, Señor, coloques también los contactos necesarios, Señor, los médicos, Señor, que puedan, Señor, también tener esa agilidad, Señor, para que sean atendidos. Oro, Señor, por todos aquellos, Señor, que están pasando también quizás soledad, Señor, depresión, tristeza, Señor, producto, Señor, de la pandemia, que se encuentran solo en el hogar. Yo te pido, Señor, de que tú coloques en su corazón, Señor, el anhelo de congregarse, Señor, el anhelo de hacer vida, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor, de unirse, Señor, a la congregación. Yo te pido de que tu Espíritu Santo, donde estás, Señor, esos hermanos nuestros, Señor, tú vayas, los visites, Señor, y confortes sus corazones, Señor. Seas tú su fortaleza, seas tú, Señor, el abrazo, Señor, que ellos necesitan. Y permítenos, Señor, a la iglesia también ser un canal de bendición en esto. Oro, Señor, en esta hora, Señor, por los desalentados, por los afligidos, Señor. Oro, Señor, por los huérfanos, Señor, por las viudas, por los necesitados, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, abra los ojos a esta situación, pero, Señor, tú también trabaja de manera directa, Señor, con ellos para que te puedan, Señor, conocer como un Dios que acompaña, como un Dios que es sustento, como un Dios que amparo, Señor. Nosotros sabemos de que tú tienes cuidado de nosotros, por eso llama, Señor, a que no nos afanemos, Señor, en este mundo. Yo te pido que tu Espíritu Santo repose, Señor, trabaje, Señor, tu obra avance, Señor. Señor, quizás somos una iglesia que está sufriendo algo, Señor, quizás lo mínimo, Señor, de dificultad y depresión, pero, Señor, yo te pido de que tú nos seas nuestro sustento, nuestro amparo, y cuando pase todo esto, Señor, podamos mirar atrás y decir de que tú fuiste nuestro amparo, tú fuiste nuestro apoyo, nuestro castillo fuerte, nuestra roca durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Qué lindo momento en la oración, en la intercesión. Agradecemos a los hermanos voluntarios que se han ofrecido esta semana para poder orar. Espero que cada martes se sumen más hermanos que participen del servicio y puedan orar y clamar en Cuarto de Guerra.
Recordar también, si usted desea hacer algún aporte a la obra del Señor, lo puede hacer a través de la página web www.serranomicasa.com, sección aportes. Usted puede realizar el aporte a la obra del Señor vía este medio, o también lo puede hacer vía transferencia a través de los datos que arroja nuestra hermana Lidia a través del WhatsApp de la congregación. Entonces, usted ya sabe, todavía se puede aportar, todavía la iglesia sigue sirviendo y sigue en pie, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca el momento de la palabra. Si aún no están todos los hermanos conectados, usted copie este link y compártalo. Oramos para bendecir este momento de la palabra en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias por estos momentos de oración, de clamor, de intercesión. Pero ahora, Señor, queremos encomendar a usted nuestra mente, nuestro corazón, que se alinee a su espíritu, Señor, a su palabra también, Señor, para que este día, al momento de estudiar, de leer, Señor, reflexionar en tu palabra, seamos totalmente cambiados y transformados para tu honra y gloria. Que sea un momento de bendición, que se derrame tu presencia sobre cada hogar representado y seamos transformados por el poder salvífico de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pasamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando en base a el capítulo en sí de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, pero vamos a leer los últimos versículos del 15 al 25. Este capítulo tiene 25 versículos. Vamos a estudiar todo este capítulo que engloba toda una idea en su totalidad, pero vamos a tomar los últimos versículos, que es una especie de resumen de todo lo que habla y llega a una conclusión el apóstol Pablo. Lo vamos a explicar, lo vamos a desmenuzar poco a poquito, ¿ya? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 25. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Romanos, versículos 15 al 25, pero insisto en esta idea para que después usted pueda reflexionar más calmadamente en su casa. Es en base a todo el capítulo 7, ¿ya? Del versículo 1 al 25, solamente quise leer las últimas palabras del apóstol Pablo. Entonces acá el apóstol Pablo analiza la relación del creyente con la ley de Dios. Romanos, yo siempre lo describo así, como una especie de escalerita. Aquellos que han podido leer el libro de Romanos van a entenderme un poco lo que estoy diciendo. Es una escalerita espiritual de avance. Se dice mucho que Romanos es una carta doctrinal que contiene casi toda nuestra doctrina cristiana teológica en el libro de Romanos, y es así. Habla primeramente Romanos de nuestra condición humana,
que estábamos todos condenados, pero todos podemos acceder a esta salvación. Todos condenados, tanto judíos como no judíos, y todos pueden acceder a esta salvación, tanto judíos como no judíos, es decir, judíos y gentiles. Y habla de esta obra salvífica en Cristo y los beneficios de esta obra salvífica para aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador. Y empieza el Pablo a explicar los beneficios de esta salvación, empieza a hablar de que somos justificados, ya no estamos condenados, estamos absueltos de culpa, de condenación, estamos libres de la ira de Dios por el pecado, estamos ya no enemistados con Dios, ya estamos en paz con Dios porque fuimos reconciliados, ya no servimos al amo de este mundo, sino servimos al amo de los cielos, al Rey y Señor Jesucristo, al amo de la justicia, al Rey de justicia, a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos, fuimos reconciliados, fuimos justificados, fuimos santificados. Y ahí es donde empieza el capítulo 6 a hilar esta idea, que cuando fuimos redimidos, ya no servimos al pecado, sino ahora somos siervos de la justicia. Analice, estudie, lean sus devocionales el capítulo 6 de Romanos, cuando dice, ahora, ¿qué quiere decir? Que porque estamos en la gracia, abundaremos en ella para que el pecado abunde. Y Pablo se responde, muy propio de su forma de escribir, y dice, pues en ninguna manera. Porque ahora que no hemos absuelto del pecado, de la ira, de la condenación, al contrario, ahora que vivimos en la gracia de Dios por medio de Jesucristo, mi vida debe reflejar una vida en el Espíritu, una vida que Pablo en otro libro que habla de los frutos del Espíritu, acá en Romanos de andar en el Espíritu, o también en base al capítulo 6 habla de vivir una vida sometida a la justicia de Dios, una vida, es decir, recta, una vida santa. Ahora que fuimos rescatados y fuimos salvos, ya no somos condenados, somos salvos, también nuestra vida tiene una nueva condición. Somos santos en nuestra nueva posición en Jesucristo, pero debemos vivir un proceso de santificación porque estamos en este cuerpo terrenal. Eso es lo que poco a poco intenta explicar. Y ese salto de victoria del capítulo 6, uno dice, si lee a la ligera, en el capítulo 7 uno dice, ¿qué pasa con Pablo? Acá Pablo se nos cayó, Pablo nos miró para el lado. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo tan victorioso del capítulo 3, del 4, del 5, del 6? Pero el capítulo 7 es como ver a un Pablo, si leemos primeramente una lectura primaria a la ligera, es como un apóstol Pablo afligido, angustiado, pero en realidad él está haciendo un diagnóstico espiritual de que no podemos tener este proceso de santificación por nuestras propias fuerzas. La idea general, la idea principal de Pablo en estos versículos es que no podemos hallar la santidad íntegra, completa, este proceso de santificación por nuestros propios esfuerzos. Pero sí se puede llegar a este proceso completo de santificación, no con nuestras propias fuerzas, sino por nuestro nuevo estado ahora en Jesucristo. Y Pablo nos va a dar luces poco a poco de cómo se puede lograr este proceso completo de santificación. Pablo en un versículo más adelante habla y le dice en otro pasaje, dice, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. Nuestro propósito es ser, incluso él lo relata también en otro pasaje, ser como el varón perfecto. Sí, le habla a los creyentes, le habla a la iglesia. Hay un objetivo y se puede lograr. Si se dice como objetivo, es decir, en la práctica se puede lograr. Se puede lograr ser como Jesucristo. Jesucristo, siendo hombre, antes de llegar a la cruz, no ocupó su divinidad para llegar a esta, sino que se sometió a la voluntad de Dios. El justo no pecó y llegó a la cruz. Sí se puede lograr, no con nuestras fuerzas, pero sí se puede lograr en nuestra nueva posición, en el nuevo poder del Espíritu Santo sobre todas nuestras vidas.
Este capítulo 7 engloba en sí 3 partes o 3 ideas que voy a ahondar rápidamente en la primera parte y en la segunda, y vamos a quedarnos un poco en la tercera, que para desmenuzar este capítulo. Los versículos que leímos al principio nos dicen, poco a poco Pablo está diciendo, tengo una intención en el corazón que es hacer el bien, pero mi carne, mi caparazón que tengo, aún vivo en esta carne terrenal, no me deja hacer lo que yo deseo. Pablo está diciendo, no es que yo desee hacer mal contra Dios, sino que mi cuerpo lucha, mi viejo hombre con mi nuevo hombre luchan entre sí y no hago el bien que yo deseo. Esa es la lucha que describe el apóstol Pablo en este capítulo 7, pero sí se puede, y vamos a desmenuzar poco a poco cómo vamos a lograr una vida santa en el Señor. No santa como la describe el mundo, que describe una aureola acá, sino santa en el proceso santificador por nuestro Señor Jesucristo y por la obra de nuestro amado Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. Poco a poco se puede lograr. Es un proceso de disciplina, es un proceso que se puede lograr en el poder del Espíritu Santo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el versículo 4 dice, del 7, en base siempre al capítulo 7, dice que ha muerto, ¿cierto? Para acercarnos ahora a Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz, por su gracia, ¿cierto? Juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él fuimos resucitados. Con un fin, dice Pablo en el versículo 4, con el fin de llevar fruto. El haber sido salvo tiene que reflejarse no solamente en el momento de la fe salvífica, en la obra de la cruz, después tenemos que llevar fruto. El Señor Jesús en el Sermón del Monte también describe aquello, que debemos llevar fruto. Y acá Pablo poco a poco vislumbra esta idea, que debemos llevar una fe en correlación a nuestras obras, que debemos tener frutos. Entonces, este fin, la gracia tiene un fin, el haber muerto y al haber resucitado con Jesucristo, la gracia en sí tiene un fin y es llevar fruto. Pero dice que la ley obraba para muerte, y claramente la ley obraba para muerte. La ley en sí es buena, Pablo nos describe en el capítulo 7, es santa y es buena y es justa. Santa, buena y justa. Pablo describe en el capítulo 7 que la ley en sí es buena. Algunos quieren dejar la ley a un lado, al contrario, Pablo la suma a la ecuación. Eso es lo que está diciendo, pero el efecto antiguo de la ley ya no se enseñorea de nosotros, porque el efecto antiguo de la ley era solamente que era condenación sobre nuestras vidas. La ley nos sirve para diagnosticarnos y alumbrar en nuestra vida o vislumbrar en nuestra vida la necesidad de gracia de Dios. Ya la ley vino, Pablo describe en el capítulo 7, para hacernos ver que somos pecadores. Y uno al razonar por el Espíritu Santo, al darse cuenta que es un pecador, dice, wow, necesito la gracia de Dios. Por eso ahí el versículo donde abundó el pecado del hombre, sobreabundó la gracia del Señor porque vino la ley. Y la ley está para demostrarnos que somos pecadores y no podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas. Es ahí la justificación, es ahí el punto de la gracia. Ya no estamos presos al antiguo poder de la ley. Eso también Pablo lo recalca harto, que hemos muerto. No a la ley, sino al antiguo efecto de la ley. Ya no servimos a Dios bajo el antiguo modo, que consistía en obedecer solamente a la letra de la ley. Ahora, sino estamos bajo un nuevo poder, el vivir en el Espíritu, bajo la ley del Espíritu. Voy a leer el versículo 6 para que me entiendan esta idea. Versículo 6 dice lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley, pero no de la ley en sí, porque Pablo lo recalca en el versículo 12. Dice que la ley es santa, justa y buena. La ley, el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplir la ley. Ya vamos a reflexionar en esa idea. Pablo dice en el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de la antigua manera, el antiguo efecto de la ley.
¿ya? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, bajo la ley del Espíritu. Así nosotros estamos ahora en Jesucristo, bajo la ley del Espíritu. La ley es santa, es buena y es justa. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplir la ley. Entonces ahora en su gracia, el Señor Jesús nos está diciendo, cuando vino a la tierra y empezó su sermón del monte, Él dice esa frase, incluso lo ataca mucho sobre la ley. El Señor dice, yo no vengo a abolir la ley. De hecho, Romanos lo relata, es buena, es santa y es justa. Yo he venido a cumplir la ley. Pero si se dan cuenta en el sermón del monte, el Señor añade un plus a esta ley, a la gracia. Aquellos piensan que están en gracia, se olvidan de la ley, y al contrario, tenemos mayor responsabilidad, porque el Señor empieza a juzgar desde las intenciones del corazón. Si ya miraste, deseaste la mujer ajena en tu corazón, ya has pecado. Si ya hay odio sobre tu hermano, ya has cometido asesinato, porque hay odio en tu corazón. Usted dice, hay un acto, pero también hay una intención, dice el Señor. Esta es la nueva ley del Espíritu, la ley de la intencionalidad, pero bajo la ley del amor. Al Señor le preguntaron, resúmenos la ley, ¿cuál es lo más importante? Y el Señor dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Es la ley del Espíritu, amar, el amor. El Señor empieza a darle un plus a la ley, bajo el deseo de hacer el bien. Eso es lo que Pablo habla. Yo tengo este deseo y tengo este problema. Hay un ejemplo que por ahí se le dije a los muchachos, en los jóvenes, que es el siguiente. Yo puedo estar manejando y frenar en una luz roja porque sé que si avanzo tengo una infracción. Además, el carabinero me va a cobrar una multa, esa multa es cara, y puedo también, si no obedezco, arriesgar cárcel, ¿cierto? La ley tiene consecuencias. Pero ahora, en Jesucristo, en la ley del Espíritu es diferente. Yo freno en esa luz roja, no solamente porque me van a cursar una infracción, sino ahora freno esa luz roja porque puedo tener consecuencias muy malas. Por amor voy a frenar, porque si no freno y soy imprudente, lo más probable es que atropelle a alguien, a un niño, una niña, un adulto, no lo sé. Y si soy imprudente y sigo de largo, infrinjo no solamente la ley, sino que arraso con alguna persona y le estoy deseando mal en sí. Entonces ahora yo freno esa luz roja, no solamente porque me van a cursar una multa, sino freno en esa luz roja porque cuido de alguien más. Esa es la nueva ley del Espíritu. Para describir un poco este asunto, poco a poco vamos desmenuzando de qué trata el nuevo efecto de la ley, no solamente la ley antigua. ¿Qué tiene esa ley santa, buena y justa? Que no cambia, pero sí se le agrega el plus del Espíritu, el plus de la intencionalidad. Jesucristo lo dijo muy bien. Entonces, ya del versículo 7 al 14 vemos dos descubrimientos que hace el apóstol Pablo. Dice, hay una ley que se revela, que revela el pecado, y la ley también despierta el pecado. La ley en sí tiene por sí sola la ley tiene dos fines: revelar el pecado, diagnosticar mi vida pecaminosa, pero también despierta el pecado, en base al versículo 7 y 8. Miren, el versículo 7 dice lo siguiente, en el capítulo 7, dice que pues diremos, la ley es pecado, en ninguna manera, porque es santa, buena y justa. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo tengo discernimiento de qué es bueno y qué es malo primariamente por la ley de Dios, ¿cierto? No matarás, ¿cierto? Etcétera. Y podemos hablar de todos los mandamientos. Entonces Pablo dice, yo primero soy consciente de que es bueno, que es malo por la ley. Pero segundo, Pablo dice que en la ley, acá, además de revelar mi pecado, Pablo habla de que la ley despierta el pecado en mí. En base al versículo 8 dice lo siguiente, escuchen: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Es como
cuando un niño le dice, un niñito pequeño, le dice la mamá, por favor, Juanito, no toques ahí porque te puedes quemar donde está el horno, porque hay fuego y está muy caliente, te puedes quemar. Por favor, no lo hagas. ¿Qué va a hacer Juanito? Lo más probable es que de intruso vaya a poner la mano y se queme. Y Pablo está describiendo de esa manera la ley. La ley primero me diagnostica, me dice qué es bueno, qué es malo, me revela mi pecado y cómo estoy ante Dios. Y también la ley despertó el pecado, se aprovecha de este discernimiento que ahora hay en mí para yo, por la carne, no por mi intención, sino por la carne, desear ese mal, desear el abolir, el irme en contra de la ley divina. Como el ejemplo del niñito, ¿cierto? Que le dijeron del fuego, pero de igual forma fue meter la mano. Un ejemplo también puede ser el primer Adán, ¿cierto? Lo que ocurrió en el huerto de Edén. Dios le dijo y lo primero que ocurrió. Y así pasa cada vez que uno peca, ¿cierto? Dios nos dijo y ahí está, la ley de la carne contra la ley del espíritu, ¿cierto? La ley del pecado. El pecado está ahí latente. Eso es lo que Pablo intenta describir en estos versículos, el 7 y el 8, en que la ley revela el pecado, pero también despierta el pecado que hay en mí, en cuanto a la carne, no en cuanto a mi corazón. El creyente no puede santificarse mediante la ley, porque ésta no sea santa y buena, ¿cierto? Eso ya quedó claro. La ley no ha caducado la ley, ¿ya? La ley es santa, buena y justa, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa, que la ley tenemos una naturaleza pecaminosa tan grande que la ley no puede cambiar o controlar este proceso, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay una naturaleza, es decir, la carne le llama. Hay una naturaleza pecaminosa por el antiguo Adán, ya por lo que ocurrió en el huerto de Edén. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa, por más que cuando nazca quizás tu conducta no haya hecho nada malo. Por naturaleza, Pablo incluso en los capítulos anteriores, en el capítulo 5, habla de esta figura del antiguo Adán. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Ahora estoy en Cristo, tengo una nueva posición ante el Padre, soy hijo de Dios, pero aún estoy viviendo en este cuerpo de carne y hueso que desea hacer el mal y va en contra de lo que yo deseo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La ley en sí misma no me puede salvar y no me puede santificar, porque la ley revela mi pecado y al contrario también despierta el pecado que hay en mí por la carne, que aprovecha esta circunstancia. Entonces hay una ley espiritual y también dice en el 14 que nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. Leemos el 14 que habla de la ley espiritual y de esta naturaleza pecaminosa y vamos acercándonos al final del mensaje. El 14, acá estoy buscando, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿cierto? La ley es espiritual. La ley de Dios es buena, es justa, ¿cierto? La ley de Dios es santa. Es buena, es justa y es santa. La ley es espiritual. El 14 estoy leyendo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué fuerte declaración. Pero Pablo no habla en sí de su intención. Habla de este corpóreo, de este cuerpo que está en contra de la ley de Dios, que es buena, es santa y es justa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo poco a poco vamos a lograr este proceso de santificación? Logramos en los capítulos anteriores un proceso de victoria, nueva posición en Jesucristo por la gracia de Dios en la persona y vida de Jesucristo, reconciliados, redimidos, justificados. Pero ahora, ¿qué pasa? Me quedo frustrado porque ya este proceso de santificación en mi nueva condición en Cristo no lo puedo lograr. ¿Me dejaré vencer por la carne que va en contra de la ley espiritual? Si fuera como Pablo responderíamos en ninguna manera. Sí se puede, sí hay salida y lo vamos a ver en esta tarde, ¿cierto? Entonces después en los versículos 15 al 25 habla de dos principios, que fue la lectura principal que tuvimos en esta tarde. Habla de dos principios que operan en la vida del creyente. Principio número 1,
La ley del pecado y de la muerte. Y principio número 2, la ley del espíritu de vida en Cristo, ¿cierto? La ley del pecado y de la muerte y de la ley del espíritu de vida en Jesucristo. Habla de que hay una ley del pecado, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa. En los versículos 15 al 25 habla de eso, de que hay una naturaleza pecaminosa, hay un viejo hombre que está ahí, está latente en la carne y va en contra de lo que el espíritu desea. La carne y el espíritu van en contra, no coinciden entre sí. De hecho, el capítulo 8, que es el siguiente, habla de este proceso de victoria, pero de los que andan conforme al espíritu ya no desean, no deben andar conforme a la carne, porque son contrarios a la voluntad de Dios, son contrarios al carácter y persona de Jesucristo en nuestras vidas. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Entonces, hay una naturaleza, hay una pecaminosidad en nuestras vidas. Voy a leer capítulo 8, 7. Acá me adelanto algunos versículos del capítulo siguiente, que es el 8, que trae algunas respuestas a esta interrogante del capítulo 7. 8:7 dice lo siguiente. Denme un segundo para buscar acá. El 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La enemistad. Hay una enemistad en nuestro interior, ¿cierto? Nuestro deseo es hacer el bien, porque somos hijos de Dios, pero nuestra ley de la carne en sí, este envase donde estamos viviendo, desea lo contrario al espíritu. Pero la ley del espíritu es más poderosa que la ley de la carne, porque usted es un hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor, ¿cierto? Como se predicó el día domingo pasado con la pastora, ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. La ley del espíritu es más poderosa que la ley de la carne en tu vida, en el nombre de Jesús. Y este proceso de santificación lo vamos a lograr, si se puede, bajo la obra y vida de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Podemos vivir una vida en el Espíritu en el nombre de Jesús. Vamos a terminar ya teniendo unas conclusiones, cerrando ya este tema. Es complejo, no es fácil quizás al momento de estudiar, quizás de poder graficar qué ocurre en nuestro interior, cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra posición en Cristo y qué ocurre con nuestra carne. Pero en la práctica es complejo, pero entendamos primero que no podemos ser completamente santos o vivir este proceso completo de santificación por nuestras propias fuerzas. Sacarse eso de la mente con tus propias ganas, con mis ganas, no podemos lograr nada. Pero concluyendo, entendamos que la ley del espíritu de vida en Cristo contrarresta la ley del pecado y de muerte. Son contrarios, no se llevan entre sí. Es la constante lucha, pero no se llevan entre sí. No es este proceso de santificación, no es al someternos a las leyes externas que crecemos en santidad. Escúcheme bien, y sirvamos a Dios aceptablemente, sino, escuche bien, al someternos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sí, se puede vencer bajo la obra del poder del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Ya no es por tus fuerzas haciendo cosas buenas para intentar acercarte a Dios. Sí es por hacer cosas buenas, pero por la obra del poder del Espíritu Santo como hijo e hija de Dios. Leemos el capítulo 8:11. 8:11. Y acá busco. Dice el 8:11 de Romanos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica esta carne que está muerta por la naturaleza adánica. Está muerta en su pecado. La carne, no tu interior, la carne. Pero
dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Sí, la ley del Espíritu es más fuerte que la ley de la carne, que la ley del pecado. Es una constante lucha, pero la ley del Espíritu, ¿quién levantó a Jesús de los muertos, mora en ti y mora en mí? Es la obra del poder del Espíritu Santo. Terminando ya, no podemos cumplir entonces con la justicia de la ley con nuestra fuerza, ya lo explicamos. Es el Espíritu que cumple en nosotros su poder. Terminamos con este versículo, Romanos 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente. Versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, pongan atención, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, lo que está diciendo Pablo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese. Para ser justificado, para que tú y yo fuéramos justificados, Cristo tenía que llegar a la cruz, Cristo tenía que encarnarse, pero sin pecado. Solamente hay uno, el justo, Jesucristo. Se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ante el interrogante, ¿cómo podemos obtener un proceso de santificación completo? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? ¿Cómo podemos tener frutos espirituales en nuestra vida si tenemos una naturaleza adánica que yo deseo hacer el bien, pero no puedo, dice Pablo? Por la carne no se puede, pero por la obra de Jesucristo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo se va a poder. Repito para que concluyamos y entendamos. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Primero, tú vas a poder tener este proceso completo de santificación por la obra de la cruz en el Calvario. Porque bajo la obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos una nueva posición ante Dios. Fuimos declarados santos. Incluso el apóstol Pedro relata y escribe a los demás como saludos a los santos de las iglesias, a los santos, porque tenemos una nueva posición, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Cristo nos hizo partícipe de lo que Él hizo en la cruz por medio de la fe. Y esa es nuestra nueva mirada del Padre a nosotros en la vida y persona de Jesucristo. Entonces, ¿podemos tener este proceso de santificación? Número 1, sí, bajo la obra salvífica, bajo la obra de gracia de Dios en Jesucristo, número 1. Pero número 2, bajo el nuevo poder que opera en nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder y la obra del Espíritu Santo. Para poder ser creyente, para poder incluso vivir o andar en una idea más profunda, vivir una vida como un creyente, como un discípulo de Cristo, primero tú debes aceptar a Cristo como Señor y como Salvador en tu corazón, creer que Él llevó tus pecados en la cruz y Él te ha perdonado. Y que Dios le resucitó de los muertos, como dice Romanos capítulo 10. Pero para vivir una vida en el Espíritu es por la obra del Espíritu. No bajo la antigua ley, sino bajo la ley del Espíritu que mora en nosotros. ¿Dónde entramos nosotros? Entramos en un proceso de disciplina, pero no es por nuestras fuerzas, es por la obra salvífica de Cristo, es por el nuevo poder que está en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Ya no tenemos un espíritu de temor, sino ahora clamamos Abba Padre. Ahora en nosotros ya no hay más temor porque somos hijos de Dios. Y el Espíritu nos ha sellado y somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. Él te ama y te va a ayudar. Pero en este punto de vivir en el Espíritu, yo acá quiero terminar con este ejemplo. Espero que se pueda entender. En nuestra vida cristiana tenemos una nueva posición.
En nuestra vida cristiana tenemos una nueva posición en Cristo. Somos hijos de Dios, fuimos justificados, fuimos redimidos, reconciliados. Somos santos, sí, por identidad somos santos en Jesucristo. Pero tenemos que vivir este proceso de santificación por la obra y poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu se tiene que alimentar. No podemos decir, ups, Señor, pequé, nuevamente que tu gracia me vista. Esta lucha del nuevo hombre con el viejo hombre es constante, pero depende de nosotros alimentar el Espíritu. Es así, como cuidar una plantita, diariamente se le tiene que cuidar. Acá en este envase quise graficar nuestra vida espiritual, no sé si se ve, de carne. Puse acá la carne. ¿Qué estamos alimentando más? Quizás este frasquito, si es nuestra vida, le saco la tapita. ¿Qué estamos acá echando? Más a esta parte, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, enemistades, rencillas, no sé. ¿Con qué cosa estamos alimentando la carne? ¿Con series de televisión? ¿Con pasar más tiempo haciendo cosas que no edifican nuestra vida espiritual? Necesariamente, quizás no es pecado, pero pasar el tiempo haciendo quizás qué cosas. Y vamos llenando esta cajita. Pero para vivir una vida en el Espíritu, necesito que mi vida espiritual constantemente sea llenada. Esta cajita que representa tu vida, mi vida, necesita ser llenada con disciplina espiritual, necesita ser llenada con oración, necesita ser llenada con lectura bíblica, necesita ser llenada con participar de una iglesia, con congregarse, con disciplinas espirituales, con reflexión de la palabra, con meditaciones, con cosas que contribuyan a tu vida espiritual. Entonces después decimos, Señor, intento, como el capítulo 7, intento hacer el bien, pero no puedo. Y después decimos, pastor, pastora, ore por mí porque intento hacer el bien y no puedo. La respuesta está en nosotros. Está en nosotros. Tenemos una nueva posición en Jesucristo y tenemos un nuevo poder que opera en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿estamos alimentando el Espíritu? Si no es así, es el momento de hoy reconciliarse con Dios y volver a empezar. Y Dios nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso debemos ser llenos de su Espíritu. Pero esto se alimenta, esto se trabaja, esto hay que darle, porque la carne está ahí. La carne está ahí, latente para hacernos caer. Pero esto hay que darle y darle una y otra vez. Alimentar el Espíritu, alimentar el Espíritu para andar en el Espíritu. Se puede, sí se puede lograr. Ahora que estamos en la gracia, habitaremos, moraremos, seguiremos pecando, como dijo Pablo, pues en ninguna manera. La ley de Dios es santa, es buena y es justa. No ha caducado la ley de Dios, pero estamos bajo el nuevo régimen de la ley del Espíritu, en la vida y persona de Jesucristo que opera sobre nosotros. El fin nuestro es ser como el varón perfecto, como Jesucristo, pero sí se puede. Sí, créalo, hermano, sí se puede. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra que ha sido revelada en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos grafica, Señor, este proceso de crecimiento que debemos tener en nuestra vida espiritual. Cristo amado, si te hemos fallado, cada uno sabe en su corazón, en sus hogares, si le ha fallado el Señor. Hoy te pedimos perdón, te pedimos misericordia y clemencia por nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, de todo pecado, que tu sangre preciosa nos limpie de la cabeza hasta la punta de los pies. Hoy, Señor, queremos consagrar nuestra vida a usted. No queremos, Señor, mirar hacia atrás, hacia el viejo hombre. Queremos proseguir al supremo llamamiento santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, Espíritu de Dios, ayúdanos. Hoy escucharemos tu voz. Señor, escucharemos tus alertas. Alimentaremos nuestro espíritu, Señor amado. Procuraremos, Señor, ser santos, Señor, como tú eres santo. Procuraremos, Señor, tener frutos espirituales en nuestras vidas y reflejar tu vida en nosotros, Señor, como verdaderos embajadores de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. La ley del pecado ya nos enseñorea más sobre nosotros, porque estamos bajo el régimen de la ley del Espíritu, Señor amado, y reflejaremos
vemos la vida y persona de Jesucristo en nuestra vida. Lo visualizamos, lo creemos y eso deseamos. Ayúdanos, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos que han escuchado y han recibido tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo martes más de Cuarto de Guerra.